Muy buenos días, familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar empanadas de yuca rellenas de carne y de huevito. Una receta exquisita y lo mejor de todo, no las vamos a freír. Te voy a enseñar una manera muy sencilla para que puedas hacerlas al horno o en sartén. Lo primero que vas a necesitar pues va a ser cortar, lavar y seccionar. Yo usé 800 gramos de yuca, que fueron 2 yucas más o menos grandes, así que bueno, puedes usar hasta 1 kilo dependiendo de cuántas empanadas vayas a hacer. A mí me salieron como unas 25, 23. Ahora lo que vamos a hacer es poner a cocinar la yuca a fuego medio. Esto pues depende del tipo de yuca, va a tardar entre unos 15 a 25 minutos. Ahora voy a cortar una cebolla, la voy a cortar bien finita y luego voy a repetir el mismo proceso con un cebollín. A mí me parece que el cebollín o cebolla larga le da muchísimo sabor y ahorita necesitamos una carne muy gustosa, así que por favor no lo omitas. Lo vas a cortar y lo vas a dejar a un lado y ahora vamos a seguir con pimentón rojo. Estoy usando 1/4 de un pimentón bien grandote y lo vamos a cortar igual bien finito. Si no te queda tan finito, después le puedes volver a pasar el cuchillo hasta dejarlo como tú quieras. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con un tomate que esté bien maduro. Lo cortas en trocitos bien pequeñitos y luego vamos a cortar un ajo y vamos a llevarlo a una sartén que ya tiene aceite y está precalentado. Integramos igualmente también las cebollas y vamos a dejar hasta que estos dos se cocinen un poquito, ponle unos 3 minutos. Y luego vas a agregar el pimentón, mezclas muy bien, vas a sazonar. Yo voy a usar pimienta, voy a usar un poquitico de comino y obviamente voy a usar achiote, pero tú puedes usar páprica o un poquito de color, solamente un poquito. Integra muy bien todos estos ingredientes y luego es momento de integrar también el tomate. Lo que queremos es hacer un sofrito con mucho sabor, así que agrega un poquitico de sal inicialmente para que vaya tomando un sabor bien delicioso este guisito. Vas a dejarlo allí, obviamente vas a ir vigilando y luego cuando ya el guiso esté bien listo vas a echar la carne molida. La idea es que lo integres con todo el sofrito. Yo usé 400 gramos, pero te sugiero que solamente pongas 250 gramos. Va a ser más que suficiente. Luego pones sal y lo dejas de 15 a 20 minutos. Y luego voy a revisar la yuca. Les confieso que tuve mis dudas porque esta yuca me salió bastante dura. Pero bueno, ahí seguí. Luego lo que hice fue retirar la carne, la cual después de unos 20 a 25 minutos estuvo lista. Y luego puse a cocinar. Mientras terminaba de estar la carne, 2 huevos. Es súper importante, a mí me parece que le da un sabor muy exquisito esta mezcla. Así que déjalos cocinando 15 minutos o hasta que estén bien duritos. Y luego que hayas retirado los huevos de la estufa, pues vas a cortarlos en laminitas bien pequeñitas. Yo lo hice más gruesito, pero tú lo puedes hacer más chiquitico aún. Y lo vas a reservar. A mí me salieron como unas 16 porciones de este huevo. Y luego hemos retirado la yuca que ya se cocinó por bastante tiempo. Esta yuca lastimosamente me salió dura, como ustedes se pueden dar cuenta. Unas partes estaban muy bien cocidas, otras partes estaban más duras, pero aún así la trituré y dije, bueno, acá tiene que salir porque no existe acá la posibilidad de ir a comprar nuevamente yuca. Así que bueno, lo trituramos inicialmente con esta herramienta para hacer puré de papa. Y luego lo que hacemos es integrar 2 cucharadas de mantequilla. Yo la pongo en 2 tiempos. Inicialmente pongo 1 cucharada, la integro muy bien y ahora voy a cambiar la herramienta de trabajo por un tenedor. Esto va a ser tedioso, claro que sí, porque es algo que estamos haciendo manual y en mi caso es más tedioso porque la yuca estaba más dura. Si tú ves que esto está muy seco, como en mi caso, pues le pones un poquitico del agua de la cocción de la yuca, pero solamente muy poquito. Ojo que no se te vaya a pasar la mano, porque si no después no vas a poder armar las bases para las empanadas. En mi caso yo tuve que hacerlo porque, pues como les cuento, esta yuca estaba mucho más dura. En tu caso es muy probable que vayas a tener una yuca mucho más facilita de triturar y te va a quedar la masa incluso más chévere y más lisa.
agrega sal, puedes agregar media cucharadita y pruebas. En mi caso yo agregué la verdad menos de media cucharadita y luego con ayuda de las manos puedes triturar algunos pedacitos de yuca que hayan quedado duros. Si tienes procesador, todo esto va al procesador y te queda una masa preciosa. Ahora yo lo que hago con mis manos es empezar a amasarlo y miren, fíjense que sí podemos hacerlo con un tenedor. Se puede lograr una masa preciosa, esta masa quedó muy bonita. Y luego lo que vamos a hacer es bolear o hacer las porciones de las empanadas. Yo estoy haciendo unas bolitas pequeñas porque me estoy imaginando en mi cabeza hacer unas empanadas pequeñas. Si tú quieres puedes hacerlas más grandes, por eso a mí me salieron como unas 23 empanadas, pero yo creo que puedes hacerlas más grandecitas y van a quedar mucho más bonitas y bueno, van a quedar mucho más saciantes también. Y luego vamos a empezar a hacer las empanadas. Yo voy a usar esta herramienta para hacer patacones, pero si no la tienes no pasa nada. Pones un poquito de aceite, pones una bolita y vas a apretarlo hasta lograr tener la base de la empanada. Como te puedes dar cuenta, es flexible y eso es lo que necesitamos, que quede flexible para hacer una empanada tal cual como hacemos cualquier tipo de empanada. Ahora vamos a poner el relleno, un poquitico de carne molida y una porción de huevo. Ahora traemos un extremo al otro y juntamos los bordes. Acá yo tuve que hacer un remiendito porque vi que me había quedado muy delgadita. Esto te va a pasar con la primera empanada. La primera empanada siempre Frankenstein, terminamos poniéndole otro pedazo por aquí, por allá. Pero esto es mientras vamos cogiendo la cancha y decimos, bueno, nos quedó muy delgada, la voy a hacer más gruesa. Así que como yo ya experimenté, te digo, no las dejes tan delgaditas para que no se te vaya a salir por allí el relleno. Ahora, una ventaja que tenemos de hacerlas así es que como las vamos a asar o las vamos a llevar al horno, pues esto es muy fácil de cocinar si no se van a abrir fácilmente. Si tú ves que queda muy delgadita, mira, puedes hacer una laminita pequeña y luego ponérselo a la parte que tú veas que está muy delgadita de la empanada y con ayuda del mismo plástico, incluso puede ser también con papel para hornear, puedes también moldearlas y listo, miren, ni siquiera se ve el remiendo. Así que bueno, así hacemos empanadas, ahí les estoy enseñando, ya la segunda les va a quedar mucho mejor, pero quiero darle todos los tips porque cuando uno está cocinando a veces se encuentra con estas dificultades y cree que de pronto se tiró la empanada. No se preocupen, uno puede continuar haciendo las empanadas con un poquitico de ingenio y creatividad. Ahora seguimos haciendo las empanadas. Si tú no tienes esta herramienta de la pataconera, lo puedes hacer con un plato. Pones la bolita en medio de dos plásticos o de dos papeles que se puedan retirar fácilmente y lo único que haces es presionar y hacer todo este procedimiento. Como te puedes dar cuenta, la segunda empanada ya queda mucho más bonita y así vamos a seguir haciendo todas las empanadas de un tamaño pequeño en mi caso o de tamaño mediano. Si tú quieres, tú puedes ir moldeando de acuerdo a cómo te guste. Luego con ayuda del tenedor tú puedes arreglar los bordes para que te quede más prolijo, mucho más bonita. Incluso le puedes poner las puntitas del tenedor para que queden bonitas o dejarlo completamente liso y así hacemos todas las empanadas. Como se pueden dar cuenta, hice unas más grandes, otras más pequeñas, para todos los gustos. Y ahora viene el procedimiento que queremos ver, cómo las vamos a asar. Pues bueno, vamos a llevar la gran mayoría de ellas al horno porque bueno, en el horno tú casi que haces todas las empanadas, ¿no? Te ahorras mucho más tiempo. Una sugerencia, si ustedes quieren que tenga un poquito más de color, pueden hacer una mezcla con achiote y aceite y barnizarlas así como les muestro. Esto va a ser totalmente opcional, solamente si quieren. A mí me gustan naturales, sin ponerle más nada. Y vamos a llevarlas a un horno que ya está precalentado a 190 grados por unos 15 minutos. Vayan chequeando, por favor, que no se les vaya a quemar. Ahora la segunda opción para los que no tienen horno. Vamos a precalentar muy bien una sartén a fuego medio bajo, ojo, medio bajo para que no se les vaya a quemar. Ponen un poquito de aceite, barnizan muy bien la superficie y luego van a poner las dos empanadas y las van a dejar de unos 3 a 5 minutos. Una vez han pasado unos 3 a 5 minutos, en mi caso fueron como unos 5 minutos, lo que hacemos es revisarlas
y miren cómo doran perfectamente, no se desarman, no necesitamos aceite y han quedado maravillosas. Ya esta segunda parte déjala solamente unos 3 minutos. Todos los ingredientes están cocidos, así que lo que necesitamos es simplemente que horneen o que queden un poquito más tostaditas, igual se hace mucho más apetitoso. Luego dejas un minutico por esta parte y listo, así vas haciendo todas tus empanadas en una sartén. Ahora la pregunta, ¿puedo reservar el resto de las empanadas? Sí, yo lo que hago es separarlo con papel de cocina transparente y esto va a ser mucho más fácil a la hora de retirarlo. Lo pongo inicialmente en la nevera porque no demoro mucho tiempo con ellas, al otro día termino de asarlas o si ustedes quieren pueden llevarlas también al congelador y les va a durar mucho más tiempo. Obviamente recuerden que solamente vamos a hornearlas o asarlas. No les doy la opción de fritar porque no estoy segura si eso les vaya a funcionar. Ahora miren cómo han quedado después de sacarlas del horno. Están perfectas, maravillosas estas empanadas. Ustedes no se alcanzan a imaginar el olor tan delicioso que tienen y este es el resultado final. Unas empanadas sanas, con pocos ingredientes, sin necesidad de aceite y va a ser un desayuno maravilloso para las mamitas en su día. Así que hijos, esposos, prepárense para hacerlas. Y bueno, si a ti te ha gustado esta receta, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. Ahí les estaba mostrando cómo quedan hechas al sartén. Recuerden también regalarme un like y miren el interior. Todo el mundo quiere saber cómo quedan al interior, pues quedan maravillosas. Esta es una mezcla muy fácil de hacer, tú la puedes rellenar también de queso, ahí tienes otra opción y disfruta de este desayuno o cena espectacular. Recuerden que al final siempre les dejo todos los ingredientes usados y también recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso grandote y desde ya feliz Día de la Madre. Chao. Ba 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 ba